Como pueden ver, nosotros vimos en la sesión pasada, estuvimos hablando de todo lo que eran circuitos serie, paralelo, mixto, corriente alterna, corriente continua, por lo menos a nivel básico de definición, aunque también les dejé el archivo, que es un poco más elaborado, de los pormenores de lo que es corriente alterna, corriente continua, corriente directa. Entonces, entremos acá al quiz para valorar, por poder tener la retroalimentación de la valoración de cada pregunta. Entonces, ahí estoy accediendo al quiz. Está re lento, no sé qué pasó ahí, está re lento el acceso. Permítame un momentico a ver qué sucede, no sé por qué está tan lento. Se quedó pegado. Voy a enganchar mi móvil de la red Wi-Fi aquí en donde vivo, a ver si de pronto se agiliza un poquito. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, como está como pegado lo del quiz, me voy a devolver. Ah, ya, ok. Por fin. Entonces yo voy a hacer como que entro al quiz. Oh, me va a retornar. Permítame un momentico. Voy a salirme de acá, entonces voy a hacer la retroalimentación inicialmente entonces con el taller y luego me regreso acá al cuestionario que estaba por plataforma. Entonces les voy a compartir el taller 4 de la clase pasada y se los voy a compartir acá. Bueno, ese taller constaba de 3 preguntas, uno para circuito serie, uno para circuito paralelo y uno para circuito mixto. Yo les dije que no había problema porque no me presentaran sino los de circuito serie y paralelo. De todas formas voy a hacer la retroalimentación completa porque alguien me ha insistido mucho todavía con lo del circuito mixto. Y igual doy la retroalimentación completa. El primer ejercicio, que era circuito serie, como está en el dibujo y como en el archivo anexo precisamente en la plataforma, el circuito serie, básicamente cada uno de estos puntos se pide hallar voltaje total, corriente total, resistencia total, potencia total, voltajes parciales en cada una de las resistencias, en este caso, B sub R sub 1, B sub R sub 2, B sub R sub 3, corrientes en cada una de las resistencias, I sub R sub 1, I sub R sub 2, I sub R sub 3, y las potencias parciales también en cada una de ellas, en cada uno de esos elementos. Potencia en la resistencia 1, potencia en la resistencia 2 y potencia en la resistencia 3. ¿Qué nos da el ejercicio? El voltaje o la fuente, el voltaje de batería, que son 12 voltios. La alimentación para todo este circuito a través de esos conductores y las resistencias que claramente se ve acá están conectadas en serie porque es como un eslabón, una cadena, recordemos por definición. Un terminal de una se enlaza con el terminal de la siguiente y así sucesivamente. El opuesto de la R2 con el inicial de la R3 y el opuesto de la R3 con el negativo de la batería. Entonces así tenemos el circuito, una sola circulación de corriente, por lo tanto, quiere decir que que es la misma corriente por todo el circuito, o sea, es lo mismo el I total que el I sub R sub 1, que el I sub R sub 2, que el I sub R sub 3. La resistencia total, como habíamos dicho por definición,
es la suma de las tres resistencias. Como yo tengo 100, 330 y 890, si sumo esas resistencias, entonces tendré 890 más 330 más 100. Eso me da 1320 ohmios. En general, todos sacaron bien esa parte de la respuesta y es la clave para poder encontrar la corriente total, porque recuerden que por la ley de Ohm, voltios es igual a ohmios por amperios. Si aplico esa fórmula y como ya tengo el voltaje, que es el voltaje de batería, 12, 12 es igual a ohmios, que ya los tengo, 1320 por I. Entonces simplemente es despejar la corriente, que es 12 sobre 1320, y eso nos dará la corriente total. 12 sobre 1320 nos da 0,009 amperios, o sea, 9 miliamperios. Recuerden que son 9 milésimas de amperio, o sea que usted puede expresar la respuesta, o sea, en general lo que se pide es dar las respuestas en las unidades correspondientes, pero el equivalente es que esos 0,009 amperios, que es la corriente total, que es la misma que circula por todo el circuito, es la misma que en I sub R sub 1, I sub R sub 2 y I sub R sub 3. Teniendo esa corriente, entonces ya podemos hallar la corriente total, entonces podemos hallar la potencia total. La potencia total será igual, recuerde que la ley de Watt, la ley de la potencia eléctrica dice que P es igual a V por I. Ya tengo el voltaje 12 por I, que es la corriente 0,009. Entonces multiplico 12 por 0,009 y esa es la potencia total, que es 0,108 vatios. Recuerde que las unidades son vatios en potencia, voltios el voltaje y que es la corriente eléctrica en amperios, la resistencia en ohms. Entonces, cuando me entregan otros valores de diferente magnitud, como múltiplos o submúltiplos de las unidades, hay que convertirlos en las unidades. Si están por encima, como kilos o megas, kilos es multiplicar por 1000, megas con M mayúscula multiplicar por 1.000.000, mili, M minúscula, que quiere decir dividir por 1000, micro, que quiere decir dividir por millón, 1.000.000 de partes, así sucesivamente. Entonces, en este caso, la potencia total serían 0.108 vatios, o sea, 108 milivatios. Ahí encontramos la potencia total. El voltaje en la resistencia 1. Recuerde que esa ley de circuitos en serie se dice que el voltaje total es igual al voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3. Entonces, tenemos que hallar, como ya tenemos la corriente total, que es la misma de las corrientes individuales, podemos hallar el voltaje en la resistencia 1, el voltaje en la resistencia 2, el voltaje en la resistencia 3, y al sumarlos me debe dar igual o muy aproximado a este valor de 12 voltios. Entonces, el voltaje en la resistencia 1 será igual a 100 ohmios, 100 por la corriente en él, que es la misma corriente total, que es 0,009. Entonces, el voltaje en la resistencia 1 es, lo voy a ir guardando aquí en M+, es 0.9 voltios. Ahorita vamos a hallar el voltaje en la resistencia 2, que es 330 por la corriente en la resistencia 2, que es la misma corriente total, 0,009, nos da 2.97. Lo voy a guardar en la memoria M+. Y el voltaje en la resistencia 3, que será 890 ohmios por 0,009 amperios. Esto me da 801 voltios. Entonces lo meto en M+, y al sumar los R's, los valores parciales me da 11.88, aproximadamente muy próximo al valor de 12 voltios. O sea que estamos bien por ese lado. Ya hallamos corriente total, resistencia total, potencia total y los voltajes parciales. Ya sabíamos cuáles eran las corrientes parciales, I sub R sub 1, I sub R sub 2, I sub R sub 3. Lo único que nos falta por hallar es las potencias en la resistencia 1, potencia en la resistencia 2 y potencia en la resistencia 3. Recuerden que la fórmula para hallar la potencia por la ley de Watt, la ley de la potencia eléctrica, P es igual a V por I, voltios por amperios. Entonces, como la corriente es la misma, simplemente multiplicamos para cada caso el voltaje ya hallado, ¿cierto? Que en el caso de la primera es
100 por 0,009.9 voltios por la corriente, que es 0,009, y eso me da 0,0081 vatios para el primer caso. En la potencia y la resistencia 2, entonces sería el voltaje que encontramos ahí, que era 330 por 0,009, 2.97 voltios por la corriente, que es 0,009. Esto me da 0,2673 vatios. Y la potencia en la resistencia 3, habíamos visto que el voltaje en la resistencia 3 era 890 por 0,009, 801 voltios por 0,009 amperios, me da 0,07209 vatios. Entonces ahí tenemos todos los resultados que nos pidieron del circuito serie. El circuito paralelo. El circuito paralelo es aplicando ya las otras fórmulas. Recordemos, por definición, en el archivo que yo les dejé en la plataforma montada, donde explicaba todos los pormenores de lo que era circuito serie, paralelo y mixto. El circuito paralelo, recuerde que todos los extremos de unos elementos conectados entre sí son comunes, y los lados opuestos de esos elementos también son comunes entre sí, y eso es lo que diferencia un circuito paralelo de un serie. Serie es como un eslabón, como una cadena, uno a continuación del otro. Aquí es al contrario, todos unidos por sus extremos, unos extremos comunes entre sí y los otros extremos comunes entre sí. Entonces, para la definición de circuito paralelo, quiere decir que en este caso, de esta batería que es de 9 voltios, puede ser una pila de esas de 9 voltios, tenemos la resistencia 1 en paralelo con la resistencia 2 con la resistencia 3. ¿Qué sucede? Que el voltaje de la batería está aplicado a cada uno de esos elementos. Es decir, que el voltaje total es igual al voltaje en la resistencia 1, que es igual al voltaje en la resistencia 2, que es igual al voltaje en la resistencia 3. Es el mismo. Los 9 voltios están aplicados sobre la misma resistencia 1, sobre la resistencia 2 y sobre la resistencia 3. Entonces nos piden igual lo mismo, o sea, hallar todo el voltaje total, ya lo tenemos, la corriente total no la tenemos, la resistencia total no la tenemos, tenemos los valores de las resistencias, una es de 100K, 100.000 ohmios, una es de 1 mega, o sea, 1.000.000 de ohmios, y la otra es de 1K, 1 kilo ohmio, o sea, 1.000 ohmios. Entonces, directamente así se hace la conversión, 100K por 1.000 da 100.000, 1 mega por 1.000.000, 1.000.000, y 1K por 1.000 da 1.000. Entonces ahí tenemos los valores de las resistencias. Hubo un grupo que me dijo que la resistencia total equivalente era igual a 1 sobre la suma de esos valores. No, señores. La resistencia total en circuitos paralelos es igual a 1 sobre la sumatoria, pero de esos valores de resistencia invertidos. O sea, 1 todo sobre, entre paréntesis, 1 sobre R sub 1 más 1 sobre R sub 2 más 1 sobre R sub 3. Esa es la resistencia total equivalente. Esa es una de las formas de hallarla. A mí se me olvidó en concepto, por concepto matemático, comentarles algo, y se los voy a comentar acá. En los circuitos paralelos, por ejemplo, en el caso de estos de las resistencias, la resistencia total equivalente de estas tres resistencias, sabiendo que una es de 100.000 ohmios, la otra es de 1 mega ohmio, o sea, 1.000.000 de ohmios, y la otra es de 1 kilo ohmio, o sea, de 1.000 ohmios, el valor de la resistencia equivalente de todos estos tres arreglos es menor que el menor valor de las resistencias. Vuelvo y les repito, la resistencia total de un circuito paralelo es igual, la resistencia total o equivalente de todos esos elementos en paralelo, el valor en magnitud es menor que el menor de cualquiera de esos valores. O sea que la resistencia total equivalente tiene que ser menor que 1.000 ohmios. Y creo que algunos grupos, la resistencia total le dio en paralelo 989 ohmios, ¿cierto? Y esa es la respuesta. ¿Y eso qué quiere decir? Corrobora lo que yo les acabo de decir, que la resistencia total equivalente de este circuito paralelo de la resistencia 1 en paralelo con la resistencia 2 y en paralelo con la resistencia 3 es menor que el menor de esos valores. O sea, 989 y tantos ohmios es menor que el menor de los valores, que es 1K, 1.000 ohmios. ¿De acuerdo? Entonces, la resistencia equivalente es eso. Había otro método que yo les había dicho, pero aquí para este caso se dificulta un poquito más, que era multiplicar
sacar la resistencia equivalente entre R1 y R2, que es multiplicar R1 por R2 sobre la suma de ellas dos. Eso me da una resistencia equivalente. Y esa resistencia equivalente, si la saco con la R3, es esa resistencia equivalente por R3 sobre la resistencia equivalente de estas dos más la resistencia 3, y eso me da el valor de la resistencia equivalente total. Entonces, la resistencia total es igual a 989 y algo y fracción de ohmios de todo este circuito. Para hallar las corrientes, recuerde que la corriente total, me piden también la corriente total, en circuito en paralelo es igual a la suma de las corrientes parciales. O sea que la corriente total es igual a la corriente por la resistencia 1 más la corriente por la resistencia 2 más la corriente por la resistencia 3. Entonces, como yo tengo los voltajes aplicados sobre cada una de ellas y tengo los valores de la resistencia aplicando la ley de Ohm, digo que I en cada una de ellas es igual a su voltaje aplicado por su valor sobre su valor de resistencia. Entonces, la corriente es la resistencia 1. Ojo, que otro grupo también me lo hizo mal. La corriente en la resistencia 1, entonces va a ser igual a 9 voltios sobre 100K. Entonces tengo que dividirlo sobre 100.000 porque tengo que unificar unidades. Voltios con ohmios, voltios con amperios, es así. Entonces son 100K, o sea, 100.000. 9 dividido entre 100.000. 9 dividido entre 100.000 me da 0,0009 amperios. Esa es la corriente por la resistencia 1. Ahorita hallemos la corriente por la resistencia 2. Es el mismo voltaje, que son 9 voltios por estar en paralelo, dividido por la resistencia 2, que es 1 megaohmio, o sea, dividido por 1.000.000 de ohmios, o sea, 1 y 6 ceros en el denominador. Eso me da 0,000009 amperios. 2, 4, 5, 6. Quiere decir que eso equivale a una corriente de 9 microamperios, porque recuerde que en sus múltiplos, cuando hablo de millonésimas partes, hablo de micropartes. Entonces son microamperios, 9 microamperios, porque es 9 por 10 a la menos 6. Y la corriente en la resistencia 3 es el mismo voltaje, que son 9 voltios sobre el valor de la resistencia 3, que es 1K, o sea, 1000 ohmios, o sea, sobre 1000, eso me da 0,009 amperios, que es como 9 por 10 a la menos 3, es decir, 9 milésimas, o sea, 9 miliamperios. Entonces, es para que aprendamos cómo manejar esto de las unidades y los submúltiplos. En esencia, lo que importa es manejar las unidades en el mismo valor. Todo en amperios, todo en voltios, todo en ohmios y todo en vatios. Eso sería en el caso de las corrientes en cada una de las resistencias. La potencia en cada una de ellas, entonces va a ser, bueno, la potencia total va a ser igual a el voltaje total por la corriente total. Entonces había que sumar estas corrientes que acabamos de hallar, la corriente en R1 más la corriente en R2 más la corriente en R3 me da la corriente total, y la potencia total entonces será igual al voltaje aplicado, que son los 9 voltios, por esa corriente total, que es la suma de esas tres corrientes. Y la potencia en cada resistencia, pues definitivamente lo podemos hacer de dos maneras. Uno es multiplicar el voltaje por la corriente en cada una de ellas, que los acabamos de hallar. Son valores muy pequeños. O hay otra fórmula que explicamos por allá en la ley de Watt, la ley de la potencia, que decía que es igual, potencia también es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Entonces, como tenemos el voltaje aplicado y el valor de la resistencia, podemos hallar la potencia de cada una de ellas. Por ejemplo, la potencia en la resistencia 1, entonces sería el voltaje al cuadrado, que todo es 81, 9 por 9, 81, sobre el valor de la resistencia R1, que es 100.000. Eso me da 0,00081 vatios en la resistencia 1. La potencia en la resistencia 2, eso sería la forma más fácil, ¿no? Pero vuelvo y les digo, como ya habían hallado las corrientes individuales, ustedes también pueden hacer simplemente multiplicando el voltaje por cada corriente individual hallada. En la resistencia 2, entonces es voltaje al cuadrado, que es igual a 9 por 9, 81, sobre el valor de la resistencia en 2, que es 1 megaohmio, o sea, dividido sobre 1.000.000, 1 y 6 ceros debajo. Eso me da
0,00081. O sea, 81 microvatios, porque es 81 por 10 a la menos 6, entonces podemos decir que son microvatios. Y la potencia en la resistencia 3 será el mismo voltaje aplicado al cuadrado, que es 9 por 981, dividido por el valor de la resistencia, que es un K, o sea, sobre 1000, y eso me da 0,081 vatios en la resistencia 3. Con eso tendríamos todos los resultados que les solicité del ejercicio 2, que es circuito en paralelo. Vamos aquí rápidamente a tratar de mostrarles cómo se soluciona el circuito mixto. Aquí tenemos lo siguiente. Analicemos que hay como dos mallas de corriente, como muestra aquí el circuito. Una malla que es en color azul y una malla que es como en color verde. O sea que hay dos circulaciones de corriente. Una que es esta general de acá y otra que es como más interna dentro de estas resistencias. Una por acá y otra por acá. O sea, una corriente que circula por R2 y otra corriente que circula por R3. Si eso es así, que yo sospecho que R2 con R3 están en paralelo. ¿Por qué? Porque ellas tienen sus extremos comunes opuestos entre sí. O sea, el opuesto de la resistencia 2 y 3 comunes entre sí. Y el lado contrario de la resistencia 2 y 3 comunes entre sí. Eso quiere decir que la resistencia 2 con la 3 están en paralelo. Y a su vez, este paralelo de la resistencia 2 y 3 es un eslabón de la cadena de la continuación hacia la conexión con la resistencia R1. En resumidas cuentas, para decir que es un circuito mixto, quiere decir que hay circuitos paralelos y circuitos en serie a la vez. Eso es un circuito mixto. O sea, la resistencia R1 está en serie con este paralelo de la resistencia R2 y R3. ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí hay una serie de R1 con este otro paralelo, el voltaje total de la batería aplicado, que en este caso es 1.5 voltios, sería igual al voltaje aplicado en la resistencia 1 más el voltaje aplicado en esta resistencia paralela, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, la corriente total, que será la corriente que circule desde el borne positivo o saliendo desde el borne negativo. Esa sería la corriente total. La corriente total sería igual a la corriente que circula por la resistencia R1 más la corriente total que circula por este paralelo. Pero la corriente que circula por el paralelo se bifurca también. ¿Por qué? Porque al estar en paralelo quiere decir que la corriente por R2 es una y la corriente por R3 es otra. ¿Y cómo evidencio eso en los valores de las resistencias? Porque R1 es igual a 33K, o sea, 33.000 ohmios. R2 es igual a 47K, o sea, igual a 47.000 ohmios. Y R3 es igual a 100K, o sea, igual a 100.000 ohmios. ¿Qué sería lo más fácil para hallar la corriente total, sabiendo la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que B es igual a R por I, o sea, a ohmios por amperios. Entonces, si yo hallo la resistencia equivalente, porque tengo los valores de las resistencias, y hallo la resistencia equivalente de este arreglo mixto, teniendo el voltaje total y la resistencia equivalente total, voltaje sobre resistencia me da la corriente total. Y ya teniendo la corriente total, entonces puedo hallar los voltajes parciales, porque tengo la corriente total, que es la misma que circula por la resistencia de R1, y la corriente total que circularía por este arreglo de R2, R3. Pero como yo puedo tener el equivalente de la resistencia entre R2 y R3, y con esa corriente total lo multiplico por el equivalente de la resistencia de R2 y R3, y con eso tendría el valor del voltaje entre los extremos de esas resistencias. Y al tener los valores del voltaje entre esas resistencias, puedo hallar las corrientes parciales entre ellas. Y así más o menos es que sería la solución de este circuito mixto. Como pueden ver, es un poquito más elaborado, un poquito más complejo, pero igual aplicando las leyes de la electricidad y los factores de sabiendo si son series, paralelos, yo puedo encontrar la solución. ¿Cómo encontraría la resistencia equivalente de todo este circuito mixto? Entonces yo primero trataría de encontrar la resistencia equivalente entre R2 y R3, que es un paralelo. Entonces ya sé que la resistencia equivalente entre R2 y R3 tiene que ser menor de 47.000 ohmios.
porque lo que les había dicho, se me había olvidado comentarles desde la semana pasada, la resistencia equivalente en elementos en paralelo, en este caso en resistencias, es menor que el menor de sus valores. O sea que la resistencia equivalente entre R sub 2 y R sub 3 debe ser menor que 47K. ¿Cómo lo evidenciamos? Apliquemos el método sencillo que dice que entre dos resistencias, la resistencia equivalente es simplemente multiplicar el valor entre ellas, dividirlo entre la suma de ellas. R2 por R3, entonces hagamos la operación. Sería 47.000 por 100.000 dividido entre la suma de ellas dos. Y la suma de ellos dos es 47.000 más 100.000, 147.000, ¿cierto? Entonces, la resistencia entre ellas equivalente será de 31.97K kiloohmios, o sea, casi 32 kiloohmios. Si lo ponen por aproximación a 32 kiloohmios, está bien, 32.000 ohmios. Y esa resistencia equivalente la suman a la R1 y eso sería el equivalente de la resistencia total. Entonces, 31.97 más 33.000 me da la resistencia total 64.97. O sea, póngale aproximadamente 65K, o sea, 65.000 ohmios. Esa sería la resistencia total. Ya para hallar la corriente total, entonces divido 1.5 entre 65.000 entre 65.000 y eso me da la corriente total, que es un valor muy bajitico, es 2.3 por 10 a la menos 5. O sea, 0,00023 amperios. Es un valor sumamente pequeño, demasiado pequeño. Ese sería más o menos como para irlos orientando de cómo sería la solución del circuito mixto. Yo dejo ya de compartir ahí como para haberles explicado un poquito en qué consistía el taller y nos devolvemos aquí a la plataforma a ver si ya me deja entrar fácil al quiz. Si no, no me meto por otro lado para hacer las valoraciones del parcial pasado. Permítame, yo me meto aquí a la tutoría 4. Y me meto al quiz. Vamos a ver si me deja ingresar. Esta vez ya me dejó ingresar rápido. No, no me dejó entrar porque ya entré una vez ahora y no me dejó volver a entrar. Me tocaría modificar el Entonces vamos a ver aquí más bien las calificaciones. Metamos al ítem de calificaciones y lo valoramos por ese lado. Metámonos acá por quiz 1. El quiz 1, como pueden ver, hay diferentes valoraciones. Vamos a meternos, por decir algo, a cualquiera. Esta que está acá. Entonces, mire, metámonos a donde alguien sacó 4. Entonces, primero, dice lo siguiente. Defina un circuito eléctrico en términos de la fuente de alimentación, las cargas y los elementos necesarios para conducir la corriente eléctrica. Mínimo debe definir el circuito eléctrico básico con 4 de esos elementos y los parámetros eléctricos para su misma definición, que son mínimo 3 magnitudes o parámetros eléctricos, que serían, ya por definición por ley de Ohm sabemos, voltaje, corriente en amperios y resistencia en ohmios, ¿cierto? Entonces, me dan 5 opciones. Y entonces dice, toma de corriente, bombillo y lámpara. No, la fuente de poder, las lámparas y el switch. Estamos hablando de 4 elementos y ahí solo estamos mencionando de 2, ¿cierto? Batería, cable y switch, 3. La otra, la la pila, la lámpara y el switch. Casi que sale por descarte, porque dice, la fuente de alimentación, voltaje. Estamos definiendo no solo los elementos, sino las magnitudes. O sea que ya está muy bien definido. Conductores eléctricos, corriente, amperios, 2. La carga o elemento receptor, resistencia, ohmios, 3. Y el switch o interruptor para encender o apagar el circuito, 4. Ya quedó bien definido el circuito. Muy bien.
Pasemos a la otra pregunta. Y aquí la respuesta correcta que es esta, ¿cierto? Pasemos a la siguiente pregunta. Dos. Si adicionalmente se busca proteger los computadores que son 24 PCs, pueden ser portátiles o torres o desktops, computadores de escritorio, cada uno consume cerca de 150 watts, 150 vatios, alimentados a 120 voltios de corriente alterna. ¿Cuál es el valor de la protección contra sobrecorrientes o sobrecargas? O sea, el valor del breaker en amperios. O sea, el famoso taco que ya les había aclarado que era, ¿cierto? La protección que está en el tablero general. Entonces, como son 24 computadores y cada uno consume 150 vatios, simplemente multiplico 150 por 24, eso me da 3.600 vatios, el total de los 24 computadores. Haga de cuenta que estamos en la sala de cómputo, en cualquiera de las salas de cómputo de Unirramito. Entonces, 3.600 vatios. Si divido eso sobre 120 voltios, que es el valor que me dan ahí en el ejercicio, eso me da un aproximado de corriente total de 30 amperios, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Esta persona dijo que eran 5 amperios. Recuerde que la potencia total es la suma de las potencias parciales. ¿Qué es más fácil? Y decir, cada computador consume 150 vatios. Por 24 computadores me da 3.600 vatios. Dividido sobre 120 me da 30 amperios. Alguien contestó ahí 5. Listo, entonces no era 5. Vamos a mirar. Dice que la respuesta correcta es lo más cercana a ese valor. Sería, recuerde que yo les había dicho que el valor exacto era mejor tomarlo, no, si les daba el mismo valor de alguna de las opciones, era mejor tomar el valor superior, 30 o 40, sería mejor 40. ¿Por qué? Porque 30, si hay una sobrecarga o un consumo elevado, o cambian un computador de esos que consuma más corriente, entonces ya el consumo total de todo el circuito no sería sino 30 amperios y no 31, entonces esa protección viviría disparada. Entonces yo lo pondría como respuesta más acertada el múltiplo superior, porque no hay, 35, no hay de 35, recuerda que yo les había dicho que en múltiplos de 5, pero como no hay múltiplos de 5 sería el de 40, ¿cierto? Bueno, en la otra pregunta. Profe, una pregunta, pues, respecto a eso, ¿no estaría bien también si uno pone 30? O sea, sí o sí tendría que ser 40. Pero es que como es el valor de la protección, si el valor le da el mismo, usted debe aproximar por arriba, no con el mismo valor, por lo que le acabo de decir. Supóngase que se dañe uno de esos computadores y coloque a otro computador que ya no consuma 150 vatios, sino 170 o 200 vatios. Entonces ya la potencia total no serían 3.600 vatios, sino por decir algo, 3.800 vatios. 3.800 vatios sobre 120, ¿cuánto le da? Le da más de 30 amperios. Entonces, si usted deja la protección de 30 amperios, queda muy ceñida al consumo de cada equipo y se viviría disparada la protección y usted no tendría alimentación para ninguno de los computadores. Eso sería más o menos como la justificación y por eso siempre les cité la situación de que deben buscar no el valor exacto que les dé ahí, si están las opciones, sino el múltiplo superior en rangos de 5. Si no está el de 5, entonces el superior, que sería 40. Eso sería la razón por la cual las protecciones nunca se ponen por el valor exacto del cálculo que a usted le dé. O sea, ahí en esa valoración lo que yo les estoy precisamente es como afincando ese concepto de que las protecciones no puede ser el valor exacto del cálculo, sino un valor superior, porque si hay sobrecargas o mayores consumos en la instalación, viviría disparada la protección y sin alimentación los equipos. La pregunta 3 dice, expresar la ley de Ohm según su fórmula matemática y decir cuál es la unidad eléctrica básica de cada parámetro. Entonces dice, seleccione una. B es igual a R por A. B es voltímetro, R es resistencia y A es amplitud. Uy, no me parece nada lo que hemos dicho, ¿cierto? B, R es igual a R por I, donde B es vatios, R es resistencia y corriente. Parece algo de B por lo de vatios, pero B no es vatios en la ley de Ohm, B es voltios, ¿cierto? Voltios es igual a ohmios por amperios. La C, B es igual a R por I, donde B es voltios, R resistencia en ohmios
E es la corriente en amperios. Ve, esta se parece y es la correcta, ¿cierto? Y otras dos opciones. Entonces, la correcta sería esa. La cuarta pregunta dice algo así como esto. Se necesita proteger un circuito eléctrico de iluminación en un centro de cómputo. Son 8 lámparas, cada una a 40 vatios. Ya uno de por sí, uno está pensando, 8 lámparas a 40 vatios, son 8 por 4, 32, 320 vatios consumen todas las lámparas, ¿cierto? Porque la potencia total es la suma de las potencias parciales. Entonces, 8 por 4 da 32, 320 vatios, consume las 8 lámparas. El circuito está alimentado por corriente alterna a 120 voltios. ¿Cuál debe ser el valor de la protección contra sobrecorrientes? Justamente es lo que les he estado viniendo comentando. ¿Cuál debe ser el valor de la protección contra sobrecorrientes o sobrecargas? Valor del breaker en amperios, o sea, el famoso taco, como decimos vulgarmente. Entonces, ¿qué pasa? 320 sobre 120 da 3. Entonces, si alguien puso 3, quedaría con el mismo problema de la vez pasada, el de 30, que queda muy ceñida la protección y además comercialmente no hay protecciones de 3 amperios. La más próxima sería de 5 o de 6. Entonces, la respuesta acertada sería de 5. Por eso yo siempre insisto que los valores calculados no son los valores de las protecciones. Los valores de las protecciones son en sus múltiplos de 5 en rangos hacia arriba del valor encontrado o calculado. Entonces, la respuesta correcta sería 5 amperios. Así el valor que me hubiera dado de cálculo fuera 3. Y la pregunta 5. Expresa la ley de Watt, o sea, la ley de la potencia según su fórmula matemática y decir cuál es la unidad eléctrica básica de cada parámetro. Obviamente ahí dan varias opciones y la respuesta correcta sería P es igual a V por I, donde P es potencia en vatios, watts, V es voltaje en voltios, e I corriente en amperios. Esa sería básicamente la solución del quiz o parcial por plataforma de forma individual y la valoración que quería yo, digamos, calificarles para que como que queden más afianzados los conocimientos. Ya terminado la retroalimentación de la clase pasada, que como ven es un poquito laboriosa, fue un poco laboriosa, pasaríamos a esta, que es la tutoría. Ya empieza la asignatura. Recuerden, muchachos y chicas, que ya estamos en el desenlace de la asignatura. Por tanto, ya aquí cambia un poquito el modelo, el transcurso del desenlace de la misma, en el sentido de que ya tenemos que enfocarnos más en la electrónica como tal. Entonces ya en esta clase empezamos a hablar de los componentes electrónicos. ¿Cómo son los componentes electrónicos? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Etcétera, etcétera. Hay un archivo que yo no lo voy a abrir porque veo que estoy un poquito colgado de tiempo y la idea no es extenderme más allá del descanso en la parte de criterios y conceptos, sino justamente antes del descanso. Entonces voy a dejar para que ustedes vean un poquito más ese archivo, lo abran en plataforma, lo miren. Yo obviamente no sería hoy, sino para que en el transcurso de esta semana y hacia adelante lo miremos. ¿Qué quiero decirles con esto de que ya a partir de hoy empezamos a meternos directamente en la electrónica? Como ustedes pueden ver ahí en la imagen y en este pequeño video, que es un poquito más ilustrativo, vuelvo y le repito, el archivo que describe todos los componentes electrónicos está aquí abajo donde dice componentes electrónicos, que es de acuerdo al aspecto físico, a si son activos, si son pasivos, si son semiconductores, etcétera, etcétera. Entonces, en ese archivo se discuten toda la terminología y todos los pormenores de los componentes al detalle, fabricantes, marcas, etcétera, etcétera. Y lo que nos vamos a centrar hoy particularmente es en la resistencia eléctrica, las de tipo carbón, que vamos a devolvernos aquí un poquito, y el taller tiene que ver es como con el cálculo de esas resistencias eléctricas. ¿Por qué hago un taller tan sencillo? Porque tenemos que irnos adentrando un poquito en la asignatura, porque en el siguiente ahondamos un poquito en el conocimiento de otros equipos electrónicos, por ejemplo, un switch o un enrutador, por ejemplo, un monitor de video, que en ingeniería de sistemas todos los días tenemos que ver con ellos, el monitor del portátil o el monitor del computador de escritorio o torre, o un monitor que está en pantalla grande ahí en la oficina o en la sala de cómputo
o el administrativo, el que sea. Entonces, ahí ahondaríamos en la clase 6. En la clase 7 ya nos meteríamos directamente con la parte electrónica al detalle y empezamos a trabajar con simuladores, simuladores electrónicos, programas de simulación, y hacemos un circuito o hacemos nuestros pinos para hacer un circuito electrónico a nivel virtual, a nivel simulador. Y finalmente, para la 8 ya quedamos casi entrenados para hacer un pequeño diseño de un integrado que vemos en ese taller 7, que es el integrado 555. Eso es lo que nos falta de la asignatura. Entonces, ¿por qué hablo de todo esto? Porque aquí, a partir de esta clase, de esta tutoría, empezamos como de lleno en la parte de la electrónica. Hasta ahora lo que hemos visto es como conceptos, cálculos, saber qué es la resistencia, qué es la potencia, qué es el voltaje, qué es la corriente eléctrica, cálculos básicos y de tal. Pero ya a partir de este momento nos adentramos en los componentes como tal y en la electrónica menuda como tal. Entonces, hay que decirles de antemano, y es lo que les voy a explicar aquí, luego nos metemos al videito, vemos el video y quiero primero decirles que estos componentes electrónicos pueden ser del tipo discreto o análogo o digital inclusive. Pueden ser discretos, que son como de tipo pasivo, digámoslo así. Pasivo es que simplemente sirven para interconectar otros elementos, y los activos son los que manejan ganancias o controles. ¿Cuáles son los elementos o componentes los componentes electrónicos que son activos, que se consideran como activos? Como lo acabo de decir por definición, son aquellos que manejan excitaciones, o sea, factores de ganancia, factores de control para amplificar una señal, modificar una señal, disminuir una señal. Para eso, o ese es el concepto de circuito activo. ¿Cuáles podemos catalogar como componentes electrónicos activos? Los transistores, mire, son estos que se ven negritos abajo, ahí en la gráfica de inicio de este video. Son todos estos que son los de tres patas, digámoslo así. Estos son transistores, pueden ser tiristores, pueden ser triacs, SCRs o transistores, que hay transistores bijuntura, bipolares, o a veces transistores MOSFET, FET o de efecto de campo, y también hay triacs. Todos esos componentes electrónicos se denominan activos porque manejan factores de control o de ganancia. Estos aquí pequeñitos negritos que ven acá y unos plateaditos también casi a la parte inferior derecha, son también transistores, pero estos son pequeños, de pequeña potencia. Estos que vimos, estos cuatro seguiditos de cuatro patas acá, de tres patas, perdón, podrían decir que son transistores o componentes electrónicos de ganancia activos de alta potencia. Por eso su encapsulado, que normalmente es el llamado el TO220, son característicos de esta forma y más o menos como ese tamaño que se ve ahí. Y estos pequeñitos son de baja potencia, de baja señal. Cuando dice uno a nivel de electrónica, componentes electrónicos de baja potencia, son pequeñitos. Y los de alta ganancia o alta potencia son un poco más grandes, más voluminosos. Y obviamente estos traen una parte metálica para disipar ese calor por la corriente y los voltajes que manejan, porque ya manejan voltajes y corrientes mayores a estos que ya podemos hablar de voltios, pero de miliamperios o microamperios y demás. Eso es como componentes electrónicos activos. Aquí tenemos un puente rectificador. El puente rectificador en electrónica es muy importante en el sentido de que si usted le entra una corriente alterna desde el toma corriente donde uno conecta los aparatos, me sirve a través de un transformador de reducir el voltaje y convertir la corriente alterna en corriente directa. Porque todos los circuitos electrónicos, como se les mencionaba la semana pasada, toda la tarjetería electrónica básicamente está alimentada por corriente alternas y corriente directas. Todos estos circuitos o dispositivos o elementos o componentes electrónicos son alimentados por corriente directa. Entonces, estos puentes rectificadores lo que hacen es convertir la corriente alterna en corriente directa. De aquí de arriba al extremo superior izquierdo,
que son como unos tamborcitos, unos barrilitos. Esto es un condensador electrolítico, se llama así porque tiene definida la polaridad en cada pata. Uno es negativo y el otro es positivo. O sea que un condensador almacena energía. Un condensador, que es un componente electrónico pasivo, almacena energía. O sea, se carga y si, por ejemplo, un condensador es a muy alto voltaje y muy alta capacitancia, si usted lo deja cargado y lo desconecta y usted lo puede tocar, se puede no electrocutar, pero sí generar un susto porque puede generar una descarga eléctrica porque almacena energía. Este es otro tipo de condensador, el verdecito que hay arriba, a mano izquierda, enseguida el tamborcito negro, es como un cilindro, es otro condensador, pero este ya es un condensador tipo cerámico o tipo de ese encapsulado, digámoslo así. Puede ser de tipo cerámico, de tipo papel también, papel encerado, y no maneja polaridad. O sea, no puedo decir que una pata es negativa, otra es positiva. Se usa mucho para el acople o desacople de corriente alternas en los circuitos electrónicos. Aquí tenemos, por ejemplo, les quiero mostrar este cajoncito negro que está al lado derecho de la gráfica, que está debajo de otro cilindro, un pequeño cilindro que hay ahí. Ese es un relevo electromagnético. Trae una bobina, o sea, un alambre enrollado internamente y unos contactos que cuando se energiza en varios de sus contactos, cierra o abre contactos, que es lo que se llama un relevo electromagnético. O sea, un relé o relevo, así se llama, relé o relevo. Bueno, sirve para abrir o cerrar circuitos. Estos que están a su izquierda, que se ven como cristalinos, unos blancos, uno rojo, uno amarillo, son diodos LEDs. Son diodos porque tienen se manejan por polaridad, positiva, negativa, uno cátodo y otro ánodo. El cátodo hacia menos y el ánodo hacia más. Y son diodos LEDs, o sea, diodos emisores de luz, que se usan para señalización, indicación en los circuitos, en las tarjetas electrónicas, en los tableros, etcétera, etcétera. Los hay de despliegue de 7 elementos, como son los turneros de las instituciones, los centros de atención a clientes, bancos, hospitales, clínicas, etcétera, centros de atención, y en los aparatos electrónicos, por supuesto. Uno que se ve a la izquierda de ellos, que está debajo donde está marcada ahí el icono del play de este video, es como una especie de medio canequita, ¿cierto? Como metálica. Esto sería un oscilador de cuarzo, un reloj. Resulta que todas las tarjetas electrónicas manejan relojes. ¿Para qué? Para sincronizar todos los circuitos entre sí y a las tarjetas con otras entre sí, porque tienen que tener un patrón de reloj estandarizado para que se puedan comprender entre ellos. No podemos decir que cada tarjeta electrónica se maneja por sí sola y no se puede sincronizar con otra. Para eso existen los relojes de referencia, que son relojes de cuarzo de tipo caneca como esta, donde los relojes pueden ser de 10 kHz, 20 kHz, 30 kHz. ¿Qué son kilohertz? Miles de hertz, miles de ciclos por segundo, de acuerdo a las corrientes alternas, como ya se los había mencionado en la sesión anterior. Bueno, aquí a la izquierda también tenemos circuitos integrados. Aquí en la parte inferior se ven como unos chips, así se les dice en electrónica popularmente, chips o circuitos integrados. En inglés sería IC, Integrated Circuits, circuitos integrados. Son como unas cucarachas. Un colega por allá en un video decía que los circuitos integrados son como cucarachas con muchas patas, ¿cierto? Entonces miren que son unas pastillas negras de silicón, de silicio, con pines, con patas metálicas. Estos son los circuitos integrados. Los hay de tipo análogo, digital, las compuertas lógicas digitales. Los que no han visto electrónica conmigo, pues ahí podríamos ver algo de esto de las compuertas lógicas digitales. Igual, aquí me quiero desplazar un poco hacia abajo. Hay un archivo que yo lo llamé
con puertas lógicas, circuitos integrados, para mirar toda esa parte de la lógica digital en electrónica, que tiene que ver mucho con la materia también de arquitectura de computadores. Este también es un circuito integrado ya de menos número de patas, por decir algo, en la práctica 7, este se vería o se parece mucho a ese integrado físicamente, que sería el integrado 555, que es el cual que queremos, y les adelanto desde ya el proyecto del trabajo final que ustedes deben hacer con ese integrado 555. Y aquí tengo otros dispositivos, termistores, resistencias de película. Hoy en día todos los componentes electrónicos son más que estos, de estos tamaños, de SMC, o sea, de supervisión de película en la plaqueta del circuito impreso. Eso era lo otro que les quería decir. La tarjeta electrónica es una plaqueta de circuito impreso donde se meten todos estos componentes, se sueldan por pistas y se interconectan entre sí para cumplir con funciones determinadas. Eso es a nivel muy global, muy generalizado de lo que podrían ser los componentes electrónicos, que son resistencias, que es lo que vamos a ver ahora. Aquí no están como visualizadas, digamos que sí, más bien aquí encimita donde está el icono del play, aquí podríamos ver como resistencias eléctricas de carbón, o esta que es de película, de superposición, SMC. Entonces, estas que son de carbón que tienen como unas franjitas de colores, ¿sí? Esas son las resistencias eléctricas de carbón o las de superposición de película, que serían las resistencias. Resistencias, condensadores, transistores, diodos, relevos, circuitos integrados. Me falta es la descripción de las bobinas. Entonces, a continuación, vamos a ver este video, pero antes de pasar ahí por problemas de lo del audio, porque cuando yo quito el manos libres, luego cuando me vuelvo a conectar, perdemos el audio, o sea, ustedes sí me escucharían, pero yo a ustedes no, entonces quiero describirles un poco más adelante qué otros archivos vamos a ver. El que nos falta por mirar es el de la resistencia eléctrica, las de tipo de carbón. Entonces vamos a ver eso, luego devolvemos al video, y esto es un video también corto que hay ahí a continuación, que habla de los capacitores o de los condensadores, los barrilitos esos que están pintados ahí, o que se ven físicamente como estos aquí, como se ven en la gráfica, que son los que acumulan carga eléctrica. Y entonces veríamos la resistencia eléctrica, la descripción de la resistencia eléctrica, los compuertas lógicas digitales, circuitos integrados, algo de los diodos y transistores, y luego nos devolveríamos propiamente al video que quiero que lo tengan. Entonces, para no perder lo que les había dicho del audio, entonces sigamos en la descripción y luego nos abrimos el video para que entiendan un poquito más como la filosofía de los componentes electrónicos, los aparatos por dentro. Entonces, voy a abrirles el archivo de la resistencia eléctrica, que tiene que ver mucho con el taller del día de hoy. Mucha atención, y este es el archivo de consulta que a ustedes les sirve para solucionar el taller del día de hoy. Entonces, permítanme, voy a dejar de compartir esto acá y abro el archivo de las resistencias y se los comparto. Entonces, les voy a compartir el archivo de las resistencias eléctricas. Esas resistencias eléctricas de carbón. Las resistencias, hay también, el archivo yo lo generalicé porque todavía hay en algunos equipos, sobre todo en algunos equipos más antiguos, equipos electrónicos de cualquier tipo, tanto para resistencias como para condensadores, como para inductores, o sea, bobinas por codificación de colores. ¿Qué queremos decir con la codificación de colores, señores, chicas? Las resistencias eléctricas de carbón. Ve, yo tengo unas aquí. Precisamente estoy aquí funcionando con un equipo electrónico y encontré una resistencia variada. Ahorita físicamente, sí, no, físicamente se ven tal cual están aquí. Tal como ustedes las ven ahí en la gráfica, sí es una resistencia eléctrica de esas de carbón. Que recuerden que ya hoy en día en la mayoría de aparatos es un pequeño silicón negrito con una franjita blanca acá,
con un valor marcado aquí en el centro. Eso sería lo que reemplazaría esta resistencia hoy día. Pero todavía muchos equipos electrónicos tienen estas resistencias. Entonces la práctica se basa mucho como en esta parte fundamental del manejo de las bandas. Casi siempre vienen a 4 bandas, o sea, 4 bandas de colores o 5. Casi siempre están recostadas las bandas, como pueden ver aquí, hacia el lado, por ejemplo, en esta gráfica, hacia el lado izquierdo. ¿Qué quiere decir? Que esta sería la primera banda de color, la segunda banda de color y la tercera banda de color, el multiplicador, el factor multiplicador para encontrar el valor de la resistencia. Y la cuarta banda sería que puede ser un valor dorado o un valor plateado u otro valor, o otro color, perdón, pero normalmente sería dorado porque tiene una tolerancia del 1 al 2%, del 5%, perdón, del 5%. Y si es color plata, como color aluminio color plata, tendría una tolerancia del 10%. Obviamente, si esa cuarta banda, que está un poquito más retirada de las otras 3, es de otro color, representaría el valor de la franja de ese color, la tolerancia. Y a eso es lo que me voy, por decir algo. El valor negro representa el valor 0, el valor marrón o café, el valor 1, el valor rojo, el valor 2, el valor naranja, el valor 3, el valor amarillo, el valor 4, el valor verde, el valor 5, el color azul, perdón, el valor 6, el color violeta o púrpura, el valor 7, el gris, color gris, valor significativo 8, el blanco, el valor 9. El dorado, como ya lo habíamos dicho, tolerancia 5%, plateado, tolerancia 10%. Sin banda, si no tuviera sino estos 3 colores la resistencia, entonces sería sin banda, tendría una tolerancia del 20%. ¿Qué quiere decir tolerancia? Que al valor de la resistencia, de acuerdo a esa banda de colores y el valor encontrado por franjas o medido, se le acepta una tolerancia dependiendo de la franja que tenga para su color distintivo, el porcentaje de su valor hacia arriba o hacia abajo de su valor nominal. Eso es lo que significa la tolerancia. Ahora, ¿cómo sería, por ejemplo, el valor de esta resistencia? Dice que el azul corresponde al color 6, ¿cierto? Ve el color azul al valor 6. Entonces tendría un 6 acá. El rojo corresponde a un valor 2. Entonces tendría 62, ¿cierto? 62. Y el verde corresponde al valor 5. Entonces 62 y tengo que meterle, este es el factor multiplicador, 5. Entonces tengo que meterle 5 ceros. ¿De qué valor sería esta resistencia? 62 y le meto 5 ceros. ¿Cuál sería el valor de esa resistencia? Alguien que de pronto se anime a decirlo. 620.000. Entonces metemos 6, 2 y 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto fue que dijo? 620.000, no. Ah, no, 6.200.000. 6.200.000 ohmios, exactamente, porque son 5 ceros y ya tengo 2 cifras por delante. Entonces serían 6.200.000 ohmios, sería el valor de esta resistencia, ¿sí? Y la tolerancia, según la franja dorada, sería el 5%. O sea que el 5% de 6, 5 por 6, 30. Más o menos 5, 10, más o menos 5 por 6, 30. 300.000 ohmios hacia arriba o 300.000 ohmios para abajo. Esa sería la tolerancia a la resistencia. Entonces, ese sería el valor de esa resistencia. Y así es todos los cálculos de la resistencia. Si el taller del día de hoy es más o menos en este sentido, de que dadas unas franjas de colores, decir cuál es el valor de la resistencia y cuál es la tolerancia. O al revés, dado el número de una resistencia, colocar las franjas de colores de las resistencias. En eso consiste el taller del día de hoy. Profe, o sea que uno ahí daría respuesta que el valor de la resistencia es 6.200.000 y la tolerancia 310.000. No, la tolerancia es del 5% porque es el porcentaje de acuerdo a la franja. Y según la franja, según esta tabla, dice que dorado tiene una tolerancia del más o menos 5%. Eso es todo.
Pero ese 5% se le saca al total. Al total, claro, al valor nominal. Por eso se dice que la tolerancia es más o menos 5, o sea, 5% hacia arriba del valor o 5% hacia abajo de su valor nominal. Si es Por ejemplo, plateado, y si el 5% de 6.200.000 da 310.000, entonces la tolerancia sería 310.000. sí, pero es que la tolerancia no se da en valor, se hace en porcentaje. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, si esta franja de color no fuera dorada, sino café, la tolerancia fuera ¿de cuánto? Del 1%, porque su valor es 1, ¿cierto? Si fuera 2, que es rojo, la tolerancia sería del 2%. Cuando uno dice la tolerancia se hace en valor de porcentaje, 2%, sin dar el valor como tal de la tolerancia. ¿Por qué? Porque puede ser un valor hacia arriba o hacia abajo. Eso es todo. Ah, ok. Gracias. ¿Listo? Bueno, ok, entonces en eso consiste el taller. Yo quise ser un poquito más extensivo en el archivo como tal, porque como les digo, esto no solo se aplica a resistencia, sino también a código de colores para inductores, o sea, para bobinas, alambres. O sea, una bobina eléctrica es un alambre enrollado sobre un núcleo o sobre el aire. Pueden ser circulares, toroidales, o sobre un núcleo de hierro, o sobre un núcleo de ferrita, que es una aleación ferromagnética. Entonces también hay un cuadro descriptivo para eso que, como ustedes lo pueden apreciar ahí en el archivo, está en la página 2. Y al final, un ejercicio sencillo, como que nos dice, por ejemplo, esta resistencia de qué valor es. Verde vale 5, azul vale 6, van 56. Y rojo es 2, entonces tengo que meterle 2 ceros. ¿Cuál es el valor de la resistencia? 5.600, ¿cierto? 5.600 sería el valor de la resistencia. 56 y 2 ceros, 5.600 sería el valor de la resistencia, y el valor dorado que se tendría una tolerancia del 5%. Eso es todo. Entonces, ahí tendríamos como la explicación del enfoque del taller del día de hoy. Me voy a devolver, dejo de compartir este archivo y me voy, según la plataforma, a otro archivo que tiene que ver con la descripción de los diodos y los transistores. Permítanme, yo abro el archivo y se los comparto. Por lo menos a nivel de simbología también es importante que aprendan a distinguir los componentes. Porque eso nos sirve para las prácticas del diseño de los circuitos. En el taller 7 y el trabajo final, que es el taller 8 realmente. ¿Qué es un diodo? Pues ya lo vimos que era como unas canequitas negritas o inclusive cristalinas. Hay algunos que son como cristalinos. Los negritos son diodos, uno en el argot técnico le dice silicones. Un diodo, un silicón de 1 amperio, un diodo de rectificación de 2 amperios, de 5 amperios, de 10 amperios. Son estos. Tienen una marquita, una franjita recostada en uno de sus extremos al lado axial, un blanquito. Esto sería el cátodo y esto sería la parte negra, el ánodo. Por definición, el ánodo sería como el polo positivo y el cátodo el negativo. Por simbología, un diodo se define como, lo resalto aquí, como un triangulito, como con un palito atravesado al final del triángulo, ¿cierto? Y los terminales, que son los radiales, aquí como se ve físicamente el diodo. Como les decía, hay diodos, bueno, en realidad les voy a decir, en la electrónica hay cantidades de denominaciones de diodos, transitorios y todo. Por ejemplo, hay diodos de rectificación, diodos de alta conmutación, de alta velocidad, diodos de germanio, que son como cristalinos, son como transparentes, se ve como dice uno vulgarmente, se le ven los intestinos por dentro, y es como cristalino, pero tiene igual la franjita que lo distingue qué es ánodo y qué es cátodo, o sea, cuál es la polaridad positiva y negativa. Y eso se usan, por ejemplo, mucho en radiofrecuencia. También se usan mucho los diodos Zener, que es para regulación de voltaje. Hay otros diodos, los diodos varactores también. Hay muchos tipos de diodos, la verdad, en electrónica. Pero digamos que por parte conceptual y todo, pues quería mostrarles como esta definición de los diodos. Y otro, los transistores.
Por simbología, un transistor, recuerde que les mostré allá en la antesala del video, que son los componentes como las pastillitas negras de 3 paticas. Transistores, de 3 patas. Eso es un transistor. Y esta es la simbología de los transistores. Hay transistores de juntura, polaridad NPN, que es con una flechita hacia afuera, y los PNP, con una flechita hacia adentro. Yo ahorita les muestro en el tester, el que mantengo yo, el cotidiano, el que siempre trabajo todo el tiempo, que sirve para medir transistores. Ahorita les muestro, que tal vez se los mostré en la segunda o en la tercera clase, pero esta es la simbología del transistor. Un transistor tiene una pata que se llama E, emisor, B, base, y C, colector. Y NPN o PNP, porque dependiendo de su polarización, se ponen, por ejemplo, el N, este que es NPN, N quiere decir negativo, P positivo y N negativo. Los colectores siempre se polarizan inversamente. O sea, si dice que aquí es N, aquí sería P. Aquí si dice que es P, sería N, algo así. No les quiero como complicar la vida, pero la denominación NPN o PNP son las junturas. NP son como, un transistor son como 2 diodos interconectados entre sí. O sea, el diodo simplemente es una juntura PN. Los transistores son 2 junturas o son como 2 diodos interconectados entre sí, que son diodo PN. Por ejemplo, el NPN es NP, y el PN es un PN con otro PN. O sea, un transistor es casi como tener 2 diodos interconectados entre sí. Y aquí con el tester se dice, con el multímetro digital, se dice cómo hacer la prueba de los diodos, ¿sí? Un diodo, entonces, conecto al ánodo el positivo y al cátodo el negativo y debe mostrar un valor relativamente alto. Puede ser de entre 100, 200 ohmios a 1000 ohmios y de pronto hasta más. Y en la contraposición marca como un palito, quiere decir que está inversamente polarizado porque el positivo lo pongo al negativo y el negativo al positivo, y entonces no me debe marcar nada porque en contraposición en la polaridad en el tester, en el multímetro digital, el multiprobador, eso es la evidencia de que el diodo está bien. Cuando se polariza directamente, marca un valor, y cuando se polariza inversamente no marca nada, solo como una rayita, quiere decir que en condiciones normales ese diodo se ve bien. Y los transistores es lo mismo, lo que yo les decía, es como tener 2 diodos interconectados entre sí. Este es el PNP, PNP, y el NPN, NPN. Ahí está. Es como tener interconectados en contraposición 2 diodos. Eso es un transistor, pero obviamente los transistores es un componente electrónico como los diodos que manejan control, ganancia, o sea que son activos. O sea, pueden amplificar señales, disminuir señales, recortar señales, modificar señales, etcétera, según cómo se polaricen y se manejen las señales de entrada en ellos. Entonces, eso era lo que les quería mostrar también en la compartición, en este documento que les compartí de los diodos y los transistores. Ahorita les voy a compartir el archivo de las compuertas lógicas o circuitos lógicos digitales. Esto se ve un poquito más extensamente en la filosofía, en el comportamiento y en los señales de entrada y salida en arquitectura de computadores. Pero pues no podemos ser ajenos acá en esta asignatura de no mencionarlos y decir más o menos cómo se funcionan. Las compuertas lógicas digitales no son más que transistores, arreglos de transistores, por si no lo sabían. Los microprocesadores no son más que miles o millones de transistores en una sola pastilla. Entonces, la base de toda la electrónica de hoy día son los transistores. Los transistores, y en las compuertas lógicas digitales, lógica digital quiere decir manejar los códigos binarios, unos y ceros. Un 1 representa un voltaje alto, un 0 un voltaje bajo, o 0 voltios. O sea, que desde el punto de vista hay 2 lógicas en la electrónica lógica digital. La tecnología TTL, que es lógica transistor-transistor,
y la tecnología CMOS, que es la semiconductores de metal de óxido, que maneja unos voltajes un poco mayores, pero maneja mayor disipación de potencia los TTLs que los CMOS, a pesar de que los CMOS puedan manejar más voltaje. Entonces, un 1 lo represento por un voltaje alto. En TTL puede ser el voltaje alto, el 1 representa un 5 voltios y el 0, 0 voltios. En un CMOS, que es la otra tecnología, en compuertas lógicas digitales, sería un valor alto, pueden ser 9 voltios, 12 voltios y hasta 15. Y un valor bajo puede ser 1 voltio o 2 voltios, algo así. Entonces, eso quería comentar desde el punto de vista de la lógica digital, porque la lógica digital en la electrónica lógica digital manejas puras ondas cuadradas, triangulares, o sea, pulsos positivos y pulsos negativos. Un pulso positivo representa una magnitud de un voltaje que puede ser un 1. O sea, un voltaje de más 5 voltios en una compuerta TTL, más 5 voltios es un 1. 0 voltios representa un 0, ¿sí? Bueno, eso por el lado de las señales. Entonces, recuerde que en compuertas lógicas digitales, ahí está la compuerta de negación, NOT, la compuerta AND, que es como la suma, 1 más 1, 1, 1 más 0, es que en lógica digital 1 más 1 no es igual a 2, en binarios 1 más 1 no es igual a 2, en binario 1 más 1 es igual a 1 y lleva 1, ese otro 1 que lleva puede servir, por ejemplo, en un sumador. Entonces, en la lógica digital, 1 más 1 no es igual a 2, 1 más 1 es igual a 1, 1 más 0 es igual a 1, 0 más 0 es igual a 0. Entonces, una compuerta AND es como una compuerta AND, una compuerta AND es como un multiplicador lógico. O sea, 1 por 0 da 0, 1 por 1 da 1, 0 por 0 da 0. Entonces, uno arma las tablas de la verdad de todas las combinaciones. 0 por 0 da 0, 1 por 0 da 0, 0 por 0 da 0, 0 por 1 da 0, 1 por 0 da 0 y 1 por 1 da 1. Entonces, en la lógica AND, que es como un multiplicador lógico, solamente si todas sus entradas están puestas a 1, la salida es igual a 1. Mire, eso lo representa aquí en la tabla de la verdad. Eso es la compuerta AND. Y la compuerta OR es como una suma lógica, que era lo que le estaba diciendo ahora, que estaba mirando mentalmente la gráfica que no era. Y esta es la representación simbólica de una compuerta OR. 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 1, 0 más 0 es 0. Entonces, la compuerta OR es como un sumador binario, sumador lógica, de un valor en A más un valor en B. 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 1, que era lo que les había dicho inicialmente. Hay otra compuerta que es la compuerta XOR y la compuerta XNOR. Las compuertas lógicas digitales, hay unas combinacionales donde yo puedo combinar compuertas entre sí, negadores con compuertas AND, con compuertas OR. La compuerta lógica binaria por excelencia es la compuerta NAND, que es una AND negada. O sea, todo lo que tengo a la entrada lo niego, y eso es una compuerta NAND. La compuerta NOR, la compuerta XOR, y ya las tecnologías, lo que les había dicho hace un rato, manejo dos tipos de tecnologías, tecnología TTL o tecnología CMOS. Todas las tecnologías TTL se diferencian porque en su nomenclatura todas arrancan con 54 o 74. Y las tecnologías CMOS casi siempre empiezan con CD y serie 40, serie 4X. Eso es la tecnología CMOS. Bueno. Y pues ahí ya hay una representación de las pastillas, de los circuitos integrados que describen las compuertas lógicas digitales, cómo arma uno y monta las compuertas lógicas digitales en los protoboards, que son como las plaquetas de proyectos. Yo aquí al lado tengo una, donde trabajo con un Raspberry. Bueno, ahorita les quiero mostrar eso, o justo después del descanso. Entonces, conclusión, usted tiene la posibilidad de realizar ejercicios para Multisim o Circuit Maker o cualquier otro simulador de software para electrónica y ejercicios para armar realmente en un panel de armado rápido de bajo costo el proyecto, el prototipo y que le funcione, ¿no? Si a usted le funciona y le funciona en la práctica. Por supuesto
que los ejercicios solo son verificados de acuerdo a la tabla de la verdad, en este caso de las compuertas lógicas digitales, de las compuertas más utilizadas, por ejemplo, de doble entrada. Pero la práctica siempre es buena y el ejercicio permite afianzar nuestros conocimientos en este nuevo mundo que recién estamos conociendo. Entonces, yo no les compartí el archivo, ¿cierto? Señores, ¿no les compartí el archivo, o sí? No. Ay, qué pena con ustedes. Este es el archivo, qué pena. Yo les estaba hablando de él y aquí está el archivo de compuertas lógicas digitales. Perdón, todo lo que les dije está aquí en este archivo que va de la página 1, perdón, de la página 1 a la página 16. Entonces, todo lo que son las compuertas OR, NAND, XOR, compuertas lógicas combinadas. Qué pena con ustedes, apenas en este momento me di cuenta que no se los había compartido. Los circuitos integrados por tecnología, TTL o CMOS, que ya se los había dicho. La representación simbólica esquemática de un circuito integrado de una compuerta de 4 compuertas. Lo del famoso protoboard, que les había dicho, con el chip y los componentes discretos, análogos. Las diferentes familias de compuertas digitales para los CMOS, para los TTLs y la conclusión que fue lo que les acabé de leer. ¿Qué nos faltaría entonces mirar rápidamente antes de irnos al descanso? Compartirles el video de la plataforma. Permítanme compartirles el video de la plataforma para entrar a conocer un poquito más en detalle los componentes electrónicos por dentro. Entonces ahora sí me puedo volver acá al video y puedo quitar el manos libres para que ustedes escuchen el video. Permítanme. Hola amigos de YouTube. En esta ocasión estaba desmontando una fuente de alimentación porque no funcionaba y he aprovechado para grabar este vídeo, ya que en una fuente de alimentación vamos a encontrar todos los componentes que hemos estado explicando hasta ahora, ¿vale? Entonces vamos a empezar con un repaso rápido. Como vemos, aquí tenemos un puente de diodo. Si os fijáis, es muy parecido al tutorial de diodos que os enseñé. Además, en la placa veis cómo indica son diodos. Pues en este componente van los puertos diodos que forman parte de la fuente de alimentación para conseguir la onda. Luego aquí tenemos condensadores. Son también grandes porque aguantan bastante voltaje, ¿vale? Luego aquí tenemos disipadores. Estos son disipadores porque los componentes que llevan aquí, me imagino que serán reguladores de tensión, pues desprenden mucho calor y necesitan ser disipados. Luego por otro lado tenemos aquí transformadores, que los transformadores no los hemos explicado, pero simplemente lo que son bobinas, que lo que hacen es aumentar o disminuir un voltaje. Quiere decir que se utilizan para elevar o disminuir la tensión. Por ejemplo, meterle 200 voltios y una bobina que saque 12, dependiendo del número de vueltas que lleva, ¿vale? Luego por otro lado vemos condensadores más pequeños. Aquí vemos un diodo con una resistencia. Luego esto vemos con condensadores, un transistor. Luego tenemos por aquí un fusible, ¿vale? También lo vimos en el tutorial de fusible. Luego estos son condensadores. Vemos aquí un diodo suelto, negro, ¿vale? Todo lo de radical son resistencias. Luego si nos venimos por aquí, pues tenemos otro diodo de más potencia, veis que es más gordo. Más condensadores, resistencias. Estos son diodos, ¿veis? Un integrado, más condensadores, y estos son bobinas, ¿vale? Bobinas que en teoría las bobinas no tenía bobinas parecidas a estas, pues bueno, aquí las tienen. Una bobina y otra bobina, ¿vale? Y como último añadir, ya que estoy aquí, veis que llegué con todos los cables
de la fuente, porque al final está rota y no tiene solución. Entonces ves que los cables amarillos de un ordenador son los que llevan 12 voltios, además lo indica en la placa. Los rojos son los que llevan 5. Y luego los negros son la masa, que en inglés es ground, GND, ¿vale? Cuando veáis GND en un circuito, quiere decir que son los 0 voltios o la masa del circuito, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado el repaso y si tenéis alguna duda. Necesito que me digas si me escuchan. Si me escuchan, porque yo acabo de volver a colocar en manos libres y yo creo que ya aquí terminaríamos toda la parte de inducción. Exactamente, acabo de colocar en manos libres, yo no los escucho a ustedes. Ahorita entonces después del descanso vuelvo y me salgo temporalmente, ingreso, pero sin ustedes retirarse. Quedamos aquí enganchados, yo aíslo la cámara, aíslo el micrófono y volvemos después del descanso para la inducción, el taller del día de hoy. Y recordarles, antes de que se me olvide, que la próxima semana también hay quiz. Obviamente es por plataforma, de forma individual. Básicamente ahí lo que valoro son los conceptos, lo que hayamos visto. Y en este caso particular sería pues obviamente lo que ya vimos de la tutoría 4 y esta que es la 5. Entonces eso sería para la próxima semana para recordárselos. Entonces vamos a un descanso. Yo vuelvo a salirle más o menos sobre las 8:15, 8:15, 8 y algo y fracción. Entonces vamos a un pequeño descanso. Hablamos ahorita.
Aló, nuevamente aquí estoy de nuevo. ¿Me escuchan? Aló, ¿me escuchan? Alguien que me conteste. A ver. Sí, profe. Ah, listo, gracias, Daniel. Ok, ya restituí aquí el audio para mi lado. Entonces, podemos continuar. Entonces, ¿qué sería para hoy? Solamente me falta por mostrarles dos cosas para que ustedes empiecen el taller. El taller es sencillo. Les voy a enviar por el interno, o sea, por el grupo de WhatsApp, porque no tendría sentido enviárselos en plataforma porque lo harían directamente por ahí. Entonces, después de un tiempo, les voy a enviar unos links, unos enlaces de acceso a la web para que ustedes puedan consultar y validar lo de los colores, lo de los códigos, y si le dan los colores, ver cuál es el valor de la resistencia, o si le da uno los valores para sacar las franjas de colores. Entonces, eso se los enviaría prudencialmente en el tiempo para que ustedes lo tengan presente para poder validar las respuestas. O directamente me preguntan, me hacen la consulta, porque son varios ejercicios. Uno para que con la franja de colores hallar el valor, y la otra que con los valores hallar las franjas de colores. Entonces, básicamente ese es el taller del día de hoy. Permítanme un momento. Yo miro aquí una cosita. Entonces, no, me falta mostrarles para lo de la prueba de transistores y lo del famoso protobar para que ustedes sepan cómo es. Entonces, aquí en la cámara yo les voy a mostrar, que creo que se los había mostrado en otra clase. Este circulito acá que se ve en la cámara, que ustedes ven en la cámara, es para insertar un transistor para hacer las pruebas de ganancia de los transistores, que es un factor que se ve aquí al otro lado, al lado opuesto, que dice HFE. No sé si alcanzan a ver ese HFE. HFE es la ganancia que manejan los transistores. Si alcanzan a ver el valor que dice ahí, HFE, alguien que por favor me retroalimente ahí. Sí, profe, sí. Perfecto, listo. Eso es lo que les quería mostrar en ese caso. Y, bueno, y miren que aquí abajo, debajo del circulito, ahí habla de PNP y NPN, o sea que sí es para conectar los transistores, de acuerdo a su polarización, para poderlos identificar y marcar y validar si están buenos o malos. Y lo otro que les quería mostrar era el famoso protobar, que en algunos documentos lo llaman de otra manera, pero nosotros en nuestro argot técnico le decimos protobar. Yo aquí tengo una Raspberry, ahí les muestro una Raspberry con el cable de interconexión para los puertos, para el protobar, y tengo montado unos diodos LEDs simulando un semáforo, prendiendo y apagando luces, haciendo algunos proyectos con la Raspberry. Este sería el famoso protobar para uno hacer los montajes en físico de los proyectos que uno trabaja en electrónica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para evitarnos este trabajo físico, montamos el simulador en electrónica, que hay muchos, está el Proteus, el Circuit Maker, el Crocodile, hay muchos. Y ustedes montarían los proyecticos desde el taller 7 con el 555 en ese simulador, que es como reemplazando a esto que es físico. Entonces, eso era lo que les quería mostrar desde el punto de vista de la electrónica, en los conceptos de lo que hemos visto hoy en la parte de transistores y los protobars para hacer los montajes físicos. Entonces, ya quedaríamos listos para que empecemos a hacer el taller. Entonces, manos a la obra para que empiecen, por favor, a hacer el taller. Cualquier duda, cualquier inquietud, aquí estaré. Voy a dejar entonces ya la grabación y ya entraríamos directamente en plataforma por el taller. Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna